Ahí se está contactando, se está comunicando. Acá desde Bélgica, directo con Chicago, Estados Unidos, siendo acá las 23 horas. Y en Estados Unidos es más temprano, ahora le vamos a preguntar todo a David. Pero antes de preguntarlo a David, 4 de la tarde en Estados Unidos y acá a las 11 de la noche, miren. Antes de empezar a hablar con David, que es lo que a ustedes les interesa saber quién es David, bueno, ya les adelanto que es para los enfermeros que quieren Estados Unidos, pero antes de empezar todo esto, les voy a decir, yo me llamo Milquita Velázquez, si quieren entrar al grupo de WhatsApp, que es para los trámites para Estados Unidos, me ubican acá abajo, yo pongo mi número de contacto de WhatsApp, les pongo también mi Facebook, que es fácil, se llama Milquita Velázquez como el YouTube, y les voy a dejar también los datos de David para que ustedes contacten directamente con él, porque yo no pertenezco nada a la organización de ellos, yo solamente soy una persona que informa, que soy enfermera y que hice el mismo camino, los cuales muchos enfermeros actualmente están queriendo hacer de diferentes lugares latinoamericanos hacia otros rumbos. Así que yo ya eso lo hice hace 20 años y bueno, y viendo que tanta gente me pregunta cómo hacer, consigo personas, diferentes lugares, puntos geográficos del mundo que buscan enfermeros y entonces esto es para facilitarles a ustedes todas las preguntas en una misma entrevista. Así que prepárense su café, su té, porque esto va para largo, pero esto son todas las preguntas que ustedes siempre se hacen. Les voy a presentar entonces acá a David, que no olviden que aquí abajo va a estar el contacto de él para que vayan directamente a verlo. Y los que recuerden, los que quieren estar en el grupo de WhatsApp, donde vamos a estar hablando de esto, entonces pueden directamente contactarme a mí y los ingreso al grupo. Bueno, David, contame, ¿quién sos? ¿Tu nombre, apellido? ¿Que sos enfermero o no? ¿Qué haces en tu vida? Elquita, primero muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo y con las miles de personas que te siguen. Mi nombre es David Leder Snyder. Yo soy una persona, un colombiano originalmente, que ha vivido en muchos países del mundo. Yo estudié, hice mi pregrado en Colombia, hice parte de mi pregrado en Israel, volví a Colombia, después de allá me fui, gracias a Dios, becado y viví en Europa unos años, volví a Colombia y después volví becado a los Estados Unidos y tuve la fortuna de terminar mi doctorado acá y me casé con una americana y llevo ya viviendo en los Estados Unidos muchos años. Mi profesión, como para que todo el mundo lo sepa, yo soy un ingeniero en el área de investigación de operaciones, he hecho toda mi carrera profesional en el área de la salud, específicamente en el área de enfermería. Algún día que alguien esté interesado cómo es que funciona más los detalles de la enfermería, voy a pedirle a Milquita que tengamos otra charla completamente diferente con respecto a que entiendan más cómo funciona la parte de enfermería detallada en los Estados Unidos. Pero sobra decirles que nosotros somos una compañía que tiene muchos años de experiencia en el área de la salud en los Estados Unidos. Nosotros desarrollamos para muchísimos hospitales, tenemos más de 300 hospitales en nuestro portafolio, lo que se llama en los Estados Unidos los modelos de enfermería. ¿Eso en realidad qué significa? Eso significa que nosotros ayudamos a los hospitales a que establezcan cómo son los equipos clínicos de trabajo, los enfermeros, los ayudantes de enfermería, todos los miembros que participan en los equipos clínicos de trabajo, cuáles son las cargas laborales, cómo se agregan los pacientes en las unidades, cómo se establecen las unidades, todo lo que tiene que ver con el proceso operacional y clínico que usan los hospitales, obviamente la parte financiera, porque nadie quiere hacer esto sin saber cuánto les va a costar las diferentes opciones, pero lo más importante que yo creo que es lo relevante para esta charla, Miquita, es nosotros desarrollamos lo que se llaman las gestiones de contratación para los hospitales, retención y contratación. Los que me conocen, yo he escrito muchos artículos sobre qué está pasando con el problema de enfermería a nivel de los Estados Unidos, obviamente, que obviamente pasa en Europa también, en muchos otros países, pero qué está pasando, qué pasa desde el punto de vista de contratación, retención, por qué el alto interés en traer enfermeros internacionales a los Estados Unidos, qué hace el programa americano
en nuestra opinión, superior obviamente a otros muchos programas que existen para otros países. Y espero tener una oportunidad a través de esta conversación de contarles un poco más al respecto. Brevemente, yo soy el principal de la compañía, yo tengo una socia, somos un grupo de más o menos unas 20 personas que es parte de mi grupo. Yo soy la cabeza del grupo, obviamente. Y tenemos ya muchos años de experiencia trayendo enfermeros internacionales, particularmente de la América Latina, donde nosotros hacemos la gran mayoría de nuestro esfuerzo. Siendo latino, nuestro objetivo siempre ha sido reenfocar hacia el sur y no hacia, como nosotros decimos, hacia al oriente. Queremos que el enfoque sea América Latina y no a Europa. Ujú. Entonces, siempre hemos hecho mucho esfuerzo de que el enfoque sea hacia América Latina. Bueno, entonces, yo tengo una serie de preguntas para hacerte, que son bastantes, pero son las preguntas que se hacen casi todos los latinoamericanos. Entonces, bueno, la primera, ¿cómo es el trabajo de enfermería en Estados Unidos, de manera general? La enfermería en Estados Unidos no es muy diferente a lo que tú conoces en Europa o lo que tú conoces en Latinoamérica. Las grandes diferencias son lo siguiente. Hay una apreciación muy alta por la profesión de enfermería y hay mucho más nivel de independencia como trabajador. Los enfermeros dentro de los hospitales, los enfermeros en las áreas de diagnóstico y tratamiento, los enfermeros en todos los contextos donde ellos trabajan, tienen un alto nivel más de independencia de lo que tú normalmente encontrarías en otros países del mundo. Y obviamente como profesión está evaluada bastante bien de acuerdo con eso. A mí me gusta siempre recordarle a los enfermeros que en Estados Unidos, yo quisiera decir lo mismo en el resto del mundo, pero en Estados Unidos en particular, si tú vas a un hospital porque necesitas servicios, es porque necesitas enfermería, no porque necesitas ser tratado por un doctor. El único motivo porque los pacientes necesitan llegar a un hospital es porque requieren los servicios de enfermería. Son las enfermeras los que tratan, los que manejan, los que llevan básicamente lo que está pasando dentro de los hospitales. No estoy demeritando ninguna otra profesión. Por favor, no tomen el comentario de ninguna otra manera, pero yo quiero demostrar la importancia que tiene la profesión dentro de los Estados Unidos. Tengo entendido que allá se valora mucho a los enfermeros, ¿no? Muchísimo. El labor colaborativo, obviamente, dentro de los grupos hay mucho interés en cómo manejan las diferentes cosas. Obviamente, enfermería es una profesión, eh, eh, no quiero usar la palabra pesada, pero es una profesión demandante, que demanda bastante. Así que las personas que toman dentro de su propia carrera la decisión de volverse enfermeros, ellos saben a qué están enfrentados, darle servicios a los pacientes, todas las cuestiones que eso involucra, la intervención con muchas otras personas que participan en la parte de darle salud a los pacientes es importante, pero en los Estados Unidos en particular, la enfermería está al centro de eso, absolutamente en el centro de eso, más que inclusive lo que yo diría que la profesión de medicina. Con eso yo quiero que a ustedes les quede absolutamente claro. Los enfermeros también los enfermeros también han progresado de manera tal que están tomando buena parte de las labores que hacen los doctores en los Estados Unidos. Ujú. Ahora, la pregunta, ¿cuántas horas trabaja un enfermero aproximadamente? El estándar de tiempo completo en los Estados Unidos es trabajar 40 horas, pero en realidad en los hospitales, tiempo completo es 3 turnos de 12 horas, 36 horas. Si tú trabajas lunes de 7 a 7, martes de 7 a 7, miércoles de 7 a 7, con eso te ganas tu salario completo. Desde hace mucho tiempo, la profesión dentro de los hospitales cambió, donde en el área hospitalaria, básicamente, con muy pocas excepciones, todo no es completamente blanco y negro, pero con muy pocas excepciones, todos los hospitales están en ese formato. Trabajar turnos de 12 horas, 3 turnos de 12 horas,
con eso te ganas tu salario completo Serían 3 turnos de 12 horas por semana. por semana. Sí, Ok. entonces, una cosa que mucha gente hace en común en los Estados Unidos y muchos enfermeros latinos que hemos traído antes, definitivamente toman mucha ventaja de eso, es, y tú, a ti te agendan lunes, martes, miércoles a trabajar tus 3 turnos, no trabajas el resto de esa semana, jueves, viernes, sábado y domingo, no trabajas la siguiente semana, lunes, martes, miércoles o jueves, haces tu rotación viernes, sábado y domingo y tienes 7 días completamente libres entre los turnos de una semana y la otra y te estás ganando tu salario completo. ¿Qué hacen en Ah, ese tiempo? Muchos pasean, van de vacaciones, que no es parte del banco de vacaciones de ellos, simplemente hacen otras actividades. bueno, yo también hago así en Europa. Me junto muchas guardias y Sí, entonces después tengo libre. Así. Acá se usa mucho hacer guardias de 7 y entonces después tenés un montón de tiempo libre. Así, 7 una semana trabajás. Ahora la última quedás hecha. la, Quedás- la- la ley laboral americana es un poquito estricta en el motivo de que eh, si a ti te ponen, si tú quieres hacer 7 turnos contiguos y no tomar turnos después por un tiempo, estás infringiendo algunas partes de la ley laboral americana donde no tienen que darte cierto número de días de descanso. Ok. Entonces, ujú. ¿Pero se pueden hacer horas extras ahí o no? Oh, sí, sí, sí. Al contrario, con la escasez que tenemos, similar seguramente como tú conoces Europa, sí, esta es la palabra importante que espero que todo el mundo me escuche correctamente. Voluntariamente, porque solo es voluntario, no es mandatorio. Si tú El extra, voluntariamente, para hacer horas extras. los turnos extras son voluntarios, ¿ok? No te pueden obligar. Tú estás, tu compromiso con el hospital, bueno, a excepción de que sea una emergencia, una cosa, una catástrofe, ¿no? Ahí sí te pueden solicitar que efectivamente te quedes en un turno extra, pero en situaciones normales, si tú quieres dar un cuarto turno que es voluntario, te lo remuneran con todo, te dan no solo tu tiempo extra, normalmente hay bonos, normalmente las tasas cambian, así que hay muchísimos por ejemplo, como tú conoces, cuando llega la época de invierno, donde los hospitales están aún más ocupados, le solicitan mucho a los enfermeros que si por favor les den un cuarto turno, ganas muchísimo, muchísima plata. Ahorita hablamos un poquito de salarios y remuneración, muchísima Ok. plata por esos turnos Otra extras. pregunta. Entonces, ¿cuántos pacientes por enfermero hay? Muy bien, las cargas laborales obviamente varían un poquito no solo de unidad a unidad, sino también un poquito de sector del país a sector del país. El promedio en las áreas normales de hospitalización es 5 pacientes por un enfermero, ¿ok? Encuentras hospitales que solamente dan cargas de 4 y encuentras algunos hospitales que dan cargas de 6, ¿ok? Eso es más o menos donde está, di tú, el 90 y 95% de los hospitales. Ese es el rango. No vas a encontrar mucho menos de 4, no vas a encontrar más de 100. Las áreas generales de hospitalización, medicina, cirugía, áreas como las unidades típicas de oncología, neurología, etcétera, esas es más o menos las cargas laborales. En las unidades de cuidados intermedios, como las unidades cardiovasculares, algunas cuestiones respiratorias, las cargas laborales normalmente son 3 pacientes, a veces 4, normalmente son solo 3 pacientes por enfermera. A veces son solo 2 pacientes por enfermera, al estilo, dependiendo de la severidad de los casos, pero el promedio en general son unos 3 a 4 pacientes en esas unidades. En las unidades de cuidados intensivos es básicamente la carga normalmente que se anticipa es una enfermera para 2 pacientes, enfermeros, perdóname, pacientes recién salidos posoperativos, por ejemplo, de corazón abierto, traumas, normalmente van a uno a uno. Algunos pacientes por un corto tiempo pueden inclusive tener 12 enfermeras con un paciente por un corto tiempo, unas 6 horas, 8 horas. Pero normalmente esas son las cargas laborales. 5 pacientes más o menos es el estándar en las unidades tradicionales. En las unidades intermedias el estándar es más o menos 3 o 4. En las unidades de cuidados intensivos el estándar es 2, a veces 1. Las unidades de emergencia
También en general la carga laboral son unos 4 pacientes. Obviamente en las áreas de trauma es 1 a 1. Más o menos ese es el promedio en que se está trabajando. A ver, hablemos de otras unidades que a veces a la gente le interesa saber qué pasa en las unidades de especialización, como por ejemplo Labor and Delivery, que maternidad y en las áreas de maternidad, las mujeres en parto activo normalmente es 1 a 1, ¿ok? Una Ujú. enfermera a un paciente, posparto normalmente 3 o 4 pacientes por enfermera, depende si manejan la pareja, el mamá bebé, están normalmente con 3 pacientes, con 3 parejas, lo que llamamos las parejas, madre bebé. Si separan los ponen los bebés en el nursery, en la enfermería, y separan, a veces les dan un cuarto o un quinto paciente a las enfermeras, porque hay enfermeras dedicadas en el área de enfermería. Áreas como neonatología, básicamente 1 o 2 pacientes por enfermera. Eh, ¿qué se me ha olvidado? Pediatría, normalmente 3 o 4. Creo que sí. Geriatría, geriatría, Psiquiatría. geriatría, Psiquiatría. bueno, psiquiatría y después geriatría. Ok. Geriatría se maneja como las unidades normales de 4 o 5, sí. Las por eso te áreas mando de un test. psiquiatría normalmente durante el día manejan un modelo un poquito diferente, donde usan una persona, un ayudante. Ellos trabajan en una cosa. Aquí manejamos varios tipos de modelos de enfermería, que entre otras de las cosas que nosotros usamos mucho, pero en psiquiatría usamos mucho una cosa que se llama DIETS. DIET significa pareja, un enfermero, un mental health tech. Es un técnico especializado en el área de psiquiatría. Normalmente la pareja toma 8 pacientes. Ok, ¿Ok? son dos, un enfermero más el Más este está asistente. tomando 8, a veces usamos de esos tipos de modelos en otras áreas de enfermería. Ok, ¿y cuántos años de estudio tiene un enfermero allá en Estados Unidos? En Estados Unidos existen 2 carreras para enfermeros. La carrera normal, donde la mayoría de gente está cursando hoy en día, se llama BSN, Bachelor of Science in Nursing, una carrera que normalmente dura 4 años en la universidad, como todas las carreras universitarias. Normalmente uno aplica a todas las universidades, como aplicaría a estudiar ingeniería o estudiar cualquier otra profesión que uno quiera, a excepción de medicina o derecho. Después podemos hablar de eso algún otro día. Se estudia 4 años y con eso obtienes tu título como Bachelor of Science in Nursing, como enfermera profesional. Con eso obtienes tu título y con eso puedes salir directamente a tomar el examen para registrarte como enfermera licenciada. Ese es el camino más común hoy en día. Había antes tanto y todavía hay, pero poco a poco nos han ido deshaciendo a un programa que se llama ADN, Associate Degree in Nursing. La expectativa es que tú podías estudiar 2 años, básicamente la parte clínica, pero normalmente como parte de esos programas para poder obtener tu ADN, las personas hacían por lo menos otro año en cursos, completando otros requisitos para poder completar el título. Por eso es que les decimos, por ejemplo, a los argentinos que las carreras de 3 años sí certifican en los Estados Unidos como ADNs. Las personas que tienen títulos en otras partes del mundo de 2 años, una carrera no es suficiente, no tienen suficientes créditos, suficientes horas de estudio para calificar como el ADN. Los argentinos, las dos profesiones, los técnicos de enfermería, ustedes llaman los enfermeros profesionales de 3 años, clasifican contra el título de ADN en los Estados Unidos, podemos homologar ese título sin ningún problema. Los licenciados homologan contra el BSN, contra el Bachelor of Science in Nursing. Las dos profesiones se pueden, exactamente son los títulos que estamos buscando, son los títulos que certifican, esas son las dos profesiones de enfermería. Hay otros títulos, Ahora, ¿cuál diferencia? pero no de enfermeros profesionales, de más como de técnicos de enfermería. El LPN en particular, hay obviamente auxiliares de enfermería, ninguno de esos se consideran enfermeros. Ujú. Ahora una pregunta, el enfermero de 3 años de Argentina y el enfermero licenciado, allá en Estados Unidos el de 3 años, vos me decís que se puede homologar,
pero ¿cuál es la tarea? ¿Es diferente al del licenciado? No, el proceso es el mismo, el proceso de homologación es el mismo. Me das oportunidad, para esta pregunta me da oportunidad de contarles un poquito cómo funciona el proceso de homologar el título de una persona. Bastante diferente que en Europa, ¿ok? Nosotros trabajamos con una cosa que se llaman los consejos de enfermería y voy a usar el lingo gringo que es el board de enfermería. Board significa consejo de enfermería, ¿ok? En cada estado hay un board de enfermería, todos básicamente están regidos bajo más o menos las mismas reglas y regulaciones, pero cada estado tiene sus propias eh, Reglas. reglas, un poquito diferente, pero no muy diferentes. Para hacer el registro de enfermero, para poder registrarte, sea que estudiaste en los Estados Unidos o en Argentina o en cualquier parte del mundo, nadie puede registrarse y obtener su licencia de enfermería sin pasar un examen. Ya vamos a hablar un poquito al respecto. Hablemos del proceso de certificación. Tú te graduaste de una universidad en Argentina, eres licenciado. Para poder homologar o certificar su título, yo tengo que hacer básicamente dos partes del proceso, ¿ok? En general hay dos pasos. A veces se puede lograr todo combinado en uno, pero básicamente hay dos pasos. Uno es coger a un mini ministerio de educación. Son unas compañías verificadoras que se comportan como mini ministerios de educación que se encargan de verificar tus credenciales de profesional. Ellos verifican tu título, tu licencia, tus cursos, tus horas de estudio, etcétera, etcétera. Y ellos hacen la comparación. Ellos dicen, Mirquita, tu título y el título de BSN de Estados Unidos son exactamente lo mismo. Ellos nos dan esa evaluación. Hay un par de compañías grandes, la compañía más grande, mucha gente ya la conoce, CGFNS, hay otras, Jefferson Silney, hay varias otras que hacen ese tipo de certificaciones. Están específicamente autorizadas por los consejos de enfermería. Estas dos en particular las reciben casi todos, CGFNS definitivamente la reciben todos, Jefferson Silney la reciben casi todos, algunas otras están más limitadas, solo ciertos consejos de enfermería las reciben, las aceptan como métodos de hacer verificación de credenciales. Hay Cuando decís algunos, que, cuando decís que todos lo reciben, significa que todos los hospitales reciben eso y que algunos no, 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 hospitales... no, el consejo de enfermería. Los hospitales, los hospitales, las compañías, nosotros no podemos certificar a nadie. La única persona que puede darte certificación es el consejo de enfermería. Ellos usan estas compañías para que ellos verifiquen credenciales. Ellas Es verifican como credenciales. decir es como decir el colegio de enfermería, que sería en Latinoamérica, el colegio de enfermería te dice, sí, usted está apto para trabajar acá, pero para que ellos sepan que está apto, usan un ente exterior, que ese ente exterior va a mirar todo tu diploma, toda tu trayectoria y compararla con la de Estados Unidos y te van a decir, sí, usted está apto o no, no está apto. Ellos le informan al Consejo de Enfermería y el Consejo de Enfermería dice, ok, puedes venir o no, tu título no sirve. Correcto, lo explicaste perfecto. El siguiente paso de eso es una vez que el Consejo de Enfermería, el board, recibió la evaluación de las credenciales, hay un par de pasitos más hay que hacer, que tienen que coger tus huellas, quieren saber un poquito de tu historial judicial. Una vez que ellos cogen eso, te dan permiso. Solo el Consejo de Enfermería te puede dar permiso para tomar el examen para licenciarte como enfermero. Solamente el Consejo de Enfermería. Sin el permiso del Consejo de Enfermería no lo puedes tomar. Tú puedes registrarte para el examen, pero no lo puedes tomar. Hasta aquí. Eso es lo mismo que cuando tú te gradúas de una universidad americana. Por ejemplo, a mí me gusta contarles el caso de mi hija. Mi hija está por acabar su carrera de enfermería. En un semestre largo, que es lo que le hace falta, cuando ella termine, ella no puede ejercer enfermería sin hacer exactamente lo mismo. En este caso, obviamente, las universidades americanas ya están validadas de que ellos sus títulos homologan en los Estados Unidos. De todas maneras, ya tiene que ir al Consejo de Enfermería, decirles yo me gradué de tal universidad. Ellos obviamente no revisan las credenciales de la universidad porque ya las universidades están evaluadas. Le tienen que dar permiso a ella
de ir a tomar el mismo examen que ustedes los argentinos tendrían que tomar, o los colombianos, o los venezolanos, o cualquier parte tendría que tomar para poder registrarse como enfermeros en los Estados Unidos. Ok. O sea que ese examen no es solamente para el que quiere ingresar al país, sino mismo para tu hija que está estudiando enfermería, va a ser ese examen, o sea que es ley pareja para todo el mundo. Para todo el mundo, exacto. Hablemos del examen entonces un poquito, si no te molesta. Ese examen es un examen de conocimiento. Nuestra experiencia en una década más o menos que llevamos reclutando enfermeros latinos es la gente que estudió en Latinoamérica está bien preparada para el examen, ¿ok? Sobre todo los licenciados están muy bien preparados a nivel profesional para tomar ese examen. El problema de ese examen son dos cosas. Uno es cubre absolutamente todo y no te puedes basar por tu experiencia. Tener años de experiencia y basarte en lo que tú conoces como tu experiencia para contestar esas preguntas es una garantía de que no lo vas a pasar, porque tienes que pasarlo bajo lo que se consideran las mejores prácticas. Y tú sabes bien, como todos los enfermeros que tienen buena experiencia, que todos sabemos mejor que la experiencia de los libros, ¿correcto? Pero estos exámenes se basan en lo que se llama en inglés best practices. Así que tienes que basarte por lo que comúnmente se considera la mejor práctica, no cuál es la práctica exclusiva que tú usas en tu hospital o cualquier modificación que han hecho a esa práctica en un hospital, porque tú sabes que diferentes áreas hacen diferente. Eso es uno. Lo otro es, ese examen es en inglés, no en francés, no en español, no en portugués, no importa en qué otro idioma, tienes que tomarlo en inglés. Como si, siendo un examen en inglés, tienes que tener un cierto nivel de inglés para poder saber qué te están preguntando. No puedes, gente, no, tranquilo, puedes leer, más o menos vas a entender, ahí más o menos entiendes qué te están preguntando. Ay, mis perros. ¿Escuchás? Son mis perros peleándose, ahí va mi hija salvando un corte publicitario de los perros. Tengo 4 machos y de repente se arma el lío. Es un corte publicitario. ¿Cuánto? Oh, no. ¿Escuchás vos? Están allá, pero están... ¿Es un único examen? ¿Haces un examen y después tenés que volver a hacer ese examen o no? No, nunca más. Lo tomas, lo pasas, nunca más lo tienes que volver a tomar. Con eso Ah, ok. oficialmente obtienes lo que se llama el RN en Estados Unidos. El RN significa que quedas registrada como una Registered Nurse. Entonces, no importa si eres profesional o eres licenciada, si vienes por el título de ADN o tienes por el título de BSN, una vez que tomas y pasas este examen, porque es el mismo examen para los dos, quedas como RN. Por eso que tú le con frecuencia no, si tú le paras atención a las enfermeras en Estados Unidos, ellos ponen el nombre Milquita Velázquez, RN, Registered Nurse, enfermera registrada. Significa que tú estás licenciada para trabajar, pasaste el examen, estás registrada y puedes trabajar como enfermera en los Estados Unidos. O sea que ese examen nivela al enfermero profesional con el enfermero licenciado. Cuando terminás haciendo ese examen, finalmente terminás sin un grado más y uno menos, sino que terminás Sí. apto para trabajar el mismo nivel, ¿o no? No, sí hay un poquito de diferencia entre los dos títulos. Es una conversación un poquito más larga, no quiero salirme mucho por ese lado por este momento, pero hay un empuje grande en los Estados Unidos para que todos los enfermeros se vuelvan BSNs, ¿ok? Para que haya, eh, porque quieren que se vuelvan profesionales completos, que tengan todo el estudio, todas las partes adicionales. Sí hay alguna diferencia, pero a nivel clínico de lo que el examen requiere, para esto no hay diferencia. Y El por eso es que examen en es muchos igual. hospitales no hay mucha diferencia en pago entre los unos y los otros. Entonces, el contenido del examen, vos me decías que la respuesta mejor, es como cuando decimos, hay 2 respuestas, las 2 pueden ser buenas, pero hay una que es mejor que la otra. Es una La, cosa re- así, el la, examen. la idea del examen es un poquito de esta manera. Em, tú aprendiste ciertas cosas a nivel teórico, vas a la práctica y en tu hospital los hacen un poquito diferentes. No van, como se dice, a la línea del texto. No van a lo que tienen algunas modificaciones.
la práctica en tu hospital es un poquito diferente. Si tú contestas las respuestas basadas en lo que tú haces y no en lo que es la parte teórica, es posible que no la pases, porque los exámenes están basados en lo que se llama la experiencia como se la enseñan a todo el mundo. No importa las Ujú, modificaciones de hospital a hospital, ellos quieren que tú estés preparado como ellos consideran en inglés se dice the best practice, ¿ok? La mejor no, práctica. ¿Sí? ujú. Entonces no cualquier modificación. Entonces, cuando uno se prepara para ese examen, ahorita hablamos una gotica más de la preparación. Y de vuelta a los perros. Vamos a tener que entrar a los perros. Tienes que Así que, prepararte basado en la parte, no en la parte de cómo tú lo haces, sino cómo qué hacer. ujú. Bueno, eso en cuanto a los exámenes. Entonces hablamos del contenido. ¿Dónde se rinden los exámenes? Ese examen. Ok. En el examen en las Américas, ok, obviamente en Europa hay otros sitios. En las Américas en este momento lo puedes tomar solamente en 4 lugares. Obviamente en cualquier ciudad mayor, inclusive ciudad intermedia en los Estados Unidos, si tienes visa de turismo para venir y pasar unos días acá, hacer vacaciones y tomar el examen acá, bienvenido. Igual en Canadá, el examen lo ofrecen en el Canadá. Si tienes una visa para viajar al Canadá, lo mismo. Los otros dos sitios en este momento en Latinoamérica es Ciudad de México o Sao Paulo en Brasil. No hay sedes en ningún otro lado. Es un examen presencial, es exactamente el mismo examen, un- el mismo banco de preguntas, la misma compañía lo da, exactamente lo mismo, pero no lo puedes tomar desafortunadamente en Buenos Aires, ni en Córdoba, ni en Santiago de Chile, ni en Asunción, ni en Bogotá, solamente en las ciudades que te estoy diciendo. Ya llevamos un tiempo peleando con la compañía, se llama Pearson View, que es la única que está acreditada para el examen, que nos abra otras sedes en América Latina y por el momento no hay volumen, entonces no han querido. Estamos rogando que queríamos que nos abrieran una sede en Bogotá, en Colombia. Sí, habíamos hablado con la Universidad Javeriana. Dijeron que no, tiene que ser sede propia y vino la pandemia y se nos echaron para atrás. Les rogamos que nos abriera una en el Cono Sur, ojalá Buenos Aires o en Santiago de Chile. Dijeron que por el momento no hay. Entonces mi objetivo es que ahora que vamos a convencer a hartos enfermeros argentinos que se vengan al programa, vamos a tener Ujú. suficiente para convencer a Pincer View que nos abra una sede en Argentina, pero no existe, no vayan a escribir que hay sede en Buenos Aires, no hay, No solamente hay. en México o en Sao Paulo. La mayoría de los enfermeros argentinos que traemos a los Estados Unidos van a Sao Paulo a tomar. Ok. Entonces, eso te pregunté sobre los exámenes. Voy a seguir con el orden porque si no me voy a perder. ¿Cuántos años de estudio? Ya te pregunté. ¿Cuál es el perfil del enfermero que ustedes buscan? Ok. Nuestro perfil, obviamente, empezamos por la parte eh, relacionada a que tengan el título apropiado, ¿ok? Tienes que tener un título que yo pueda homologar, tiene que ser o la profesional o tienes que ser un licenciado, ningún otro título cuenta. El siguiente parte del perfil es, nos gusta que tengan por lo menos 1 o 2 años de experiencia asistencial. Tenemos algunos hospitales que aceptan, entre comillas, recién graduados, sin ningún problema. Tenemos muchos hospitales que aceptan enfermeros que han salido de práctica, que llevan ya 5 años o 7 años por fuera de práctica y de práctica asistencial. Tenemos hospitales que lo reciben también, pero en general ellos prefieren que tengan 1 o 2 años de experiencia asistencial. Nos gusta obviamente que las experiencias tengan un buen enfoque clínico, que tengan buena intención de aprender, porque tienen que transicionar de la Argentina o del país que ustedes sean de origen a los Estados Unidos, tengan un buen enfoque en atención a los pacientes, eh, todo tradicional. Esta parte del perfil latino es bastante estándar para los Estados Unidos. No hay nada exclusivo que ustedes como enfermeros en Latinoamérica se requiera en los Estados Unidos, con una sola diferencia. Y no creo que sea sorpresa, y es, necesito que tengan un nivel intermedio de inglés. Ese es el talón de Aquiles, ¿ok? De los enfermeros a nivel internacional. Sobre todo porque hay eh,
mucha gente que va de vacaciones a ciertas áreas de los Estados Unidos y se encuentra con muchos latinos que viven acá y salen con la impresión de que uno puede vivir completamente hablando español en los Estados Unidos. Por favor, déjenme decirles con certeza que como profesional y como residente de este país, no puedes venir a vivir y progresar sin hablar la lengua de este país. En este país nos toca hablar inglés. Tienes que venir con un nivel intermedio de inglés, pero ayudamos. Después hablamos un poquito más sobre eso. Ese es el talón de Aquiles. De lo contrario, a nivel clínico están bien, a nivel de enfoque al paciente están bien, el nivel profesional es bastante bien. No tenemos ningún problema con los enfermeros latinos de Latinoamérica, perdón. Ahora cuando vayamos avanzando, les aviso, hay unas preguntas, pero vamos a avanzar al tema este del inglés, al tema de todo este proceso más enfocado y cuánto gana un enfermero. Pero antes de llegar a esto, ¿qué es lo que ustedes esperan? Bueno, yo quiero presentarles globalmente cómo es el enfermero, cómo es el país, porque no me quiero quedar en las cifras solamente, sino ahondar más en lo que es lo que se espera de un enfermero. Después, el enfermero puede ir con su familia, con su novio, si es una pareja que están casados y que son homosexuales, se acepta. Ok, la respuesta es sí, 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 pero déjame te explico. Es sí a lo uno, sí a lo otro y sí a lo tercero, la respuesta corta. Yo le recomiendo a las personas que nos están oyendo que cojan un papel y un lápiz y anoten porque esto es importantísimo. A diferencia de otros países, particularmente Europa, nosotros traemos a todo el mundo a este país con una visa de residencia, no con una visa de trabajo, una visa de residencia permanente a los Estados Unidos. Les estoy pidiendo que anoten porque esto lo pueden también buscar en el internet y verificar lo que les estoy diciendo. Los traemos bajo un proceso que se llama el proceso I, como India 140, ¿ok? Bajo ese proceso, el gobierno americano permite a un empleador, en este caso los hospitales, patrocinar ante el gobierno americano a un profesional. El profesional obviamente son ustedes, ¿ok? Para que obtengan su residencia permanente de los Estados Unidos, se vengan a vivir y a trabajar en los Estados Unidos. Bajo este proceso, y esto es lo importante que yo quiero que la gente aprenda, es el gobierno americano nos da un grupo exclusivo de visas para enfermeros profesionales, no médicos, no fisioterapias, no ingenieros, no cualquier otra profesión, solamente para enfermeros profesionales. Por eso les estoy diciendo que la oferta es solo para enfermeros profesionales y sus familias, ¿ok? Más o menos nos da unas 50,000 visas anuales, estaremos usando por ahí el 10%, por ahí el 5%, así que la mayoría de las visas no se usan. Por eso le estoy rogando y por favor se venga. ¿Qué significa el núcleo familiar que está autorizado? Todos llegan bajo una visa, anótenlo por favor, se llama la visa EB3. Ecuador, Bolivia, el número 3, EB3, ¿ok? Esta es una de las visas de residencia permanente a los Estados Unidos. Algunos que saben un poquito más al respecto, el famoso Green Card o la tarjeta verde, que siempre les hago el chiste que no es verde, se llama Green Card, pero no es verde. Es la tarjeta de residencia permanente en los Estados Unidos, ¿ok? Todos, tanto el enfermero como el cónyuge, tienen que estar casados, no importa el sexo del cónyuge, no funcionan uniones libres, no importa cuántos años hayan estado en uniones libres, tienen que tener una licencia matrimonial y los hijos menores de 21 años, pues con los hijos mayores de 21 años se consideran adultos, están cubiertos bajo este proceso. No la mamá, no el hermano, no el tío, no el hijo mayor de 21 años, los hijos menores de 21 años y el cónyuge. Todos reciben la misma visa de residencia permanente a los Estados Unidos. No es visa de trabajo, es visa de residencia. El único o la única que tiene que mostrar que es profesional eres tú, la enfermera, tú, Milquita. Tú tendrías que mostrar que tú eres la enfermera. Y tú tienes que mostrar que tienes el nivel de inglés. Ellos no tienen que mostrar nada. Ellos solamente tienen que mostrar que es tu cónyuge y que es tu hijo menor de 21 años. ¿Ok? ¿Cómo demuestras tú esas dos cosas?
tomando el examen de enfermería, por eso no podemos empezar el proceso de patrocinarte hasta que no me lo hayas pasado. ¿Y cómo terminamos el proceso? De que tienes el nivel de inglés, habiéndome tomado el examen del TOEFL, que demuestra que tienes el nivel intermedio, o el examen del IELTS, no importa cuál de los dos tomes. Este es el proceso con el que traemos a los enfermeros a los Estados Unidos. O sea que es una puerta abierta a este diploma, algo que mucha gente quiere entrar a Estados Unidos legalmente y quedarse con una residencia permanente, o sea que para toda la vida. Mismo si después te jubilás o no sos más enfermero, no podés quedarte, no es que terminaste tu tarea, chao, volvés a tu país. Ya puedes comprarte una casa, puedes vivir para siempre, tus hijos, tu esposo, y por lo que vos decís, se requiere que solamente sea el enfermero que sepa el idioma para poder trabajar, y no le piden idioma a nadie de la familia. Si tienen idioma mejor, pero no es un requisito para ellos. No para ellos. Brevemente, porque para que sepan, la residencia permanente en Estados Unidos tiene dos condiciones básicas. Uno es, en teoría, tú tienes que vivir por lo menos medio año del año en los Estados Unidos. ¿Ok? 180 días de cada año. De esa manera tú eres residente permanente. ¿Ok? Obviamente. La segunda es, la mayoría de personas después de 5 años cambian la residencia permanente por la ciudadanía. Todos se vuelven ciudadanos americanos. No es sino un requisito menor de papelería y tomar el examen de civismo y con eso te vuelves ciudadano americano. ¿Ok? Si tú quieres permanecer como residente permanente el resto de tu vida, no quieres volverte ciudadano americano, que pasa en casos muy raros, pero pasa. Tú puedes renovar tu residencia, no tienes que hacer nada raro, simplemente es papelería. Puedes renovar la tarjeta de residente cada 10 años. A los 10 años vuelves y aplicas porque ella expira cada 10 años. No es que la pierdas, solamente que tienen que mandarte una actualizada, como tu licencia, una nueva foto, una nueva, porque ellos quieren mantenerlas al día. Si quieres permanecer de residente permanente, a los 10 años tienes que pasar por el proceso de renovación de la tarjeta. No volver a aplicar a la residencia, sino renovarla. Eso es todo. Bueno, Pero casi ahora, todos se vuelven ciudadanos. ok, entonces tiene que ser, para que sepan, la familia casados con hijos, menor de 21 años, si tienen novia o novio, no, porque ellos no están casados. Si están casados, una pareja homosexual, sí, porque están casados. Y bueno, y ahora vamos a hacer un corte y vamos a seguir con la segunda parte, porque acá hicimos bastante, y en la segunda parte vamos a venir con más cosas, ¿sí? Así que ya vamos a grabar la segunda parte. Así no se me duermen y van y toman un cafecito y vuelven. Ahí llamo.